Para su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Bueno, esta noche tenemos un tema muy importante: cómo distinguir entre un verdadero profeta y un falso profeta. Vamos a hablar un poco acerca de los milagros modernos. Y entonces vamos a ir inmediatamente a la Biblia. Para mí es un tema que me encanta, me cautiva, me apasiona este tema. Pero si ustedes son tan amables, no olviden que nosotros siempre lo que decimos lo referimos en la palabra de Dios, no en las palabras de uno. Así que vamos a ir al libro del Apocalipsis, el capítulo número 13, Apocalipsis 13, 13 y 14. Vamos a ver qué va a pasar en la época del fin de la historia de la humanidad en cuanto a los milagros que van a ocurrir. Leo entonces, Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, dice: y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer. En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Nosotros no vamos a entrar ahora a hablar acerca de la bestia, de la imagen de Elia, de las heridas, porque ya lo hemos tratado. Pero fíjense acá lo que dice de las grandes señales que van a ocurrir delante de los hombres. Grandes señales. Y engaña a los moradores de la tierra. Ahora, ¿cómo uno puede realmente probar un milagro si es de Dios o no? ¿Cómo uno puede saber frente a los engaños que van a ocurrir? Pero van a venir engaños terribles. Van a aparecer personas diciendo que son profetas, que son profetizas, y solamente aquellos que dispongan del termómetro adecuado podrán determinar si son falsos o verdaderos. Por ejemplo, a mí me parece que sería interesante que nosotros pudiéramos también tomar en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer del verso 21 al verso 23. Miren lo que dice acá: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Acá hay un grupo de personas que cuando lo ven venir al Señor Jesucristo en la segunda venida, le dicen a Él: Señor, en tu nombre. Noten, usando el nombre de Cristo, dice: en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos demonios de las personas. En tu nombre hemos dado profecías. Noten que usan el nombre de Cristo. Y cuando uno escucha a alguien hablar, sea un sacerdote, sea un pastor, sea un doctor en teología, la primera tendencia que existe en uno cuando escucha el nombre de Cristo es pensar: este viene de Dios. Inclusive les digo una cosa: cuando una persona tiene la Biblia en la mano y lee la Biblia y lee acerca de Cristo, lo primero que uno piensa es que viene de Dios. Entonces Jesús les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Pero noten que han hecho milagros.
Y aparentemente milagros que no es para traerle mal a las personas, sino milagros para hacer un bien. Noten que aquí hay personas, incluso que han sacado demonios de personas, y cuando alguien saca demonios de otra persona o ocurre algo de ese tipo, lo primero que uno piensa es que viene de Dios, porque si no viniera de Dios, no trataría de sacar demonios de una persona. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice: apartaos de mí, obradores de maldad, que no os conozco. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre. Entonces surge otra pregunta. Si Dios no lo acepta, quiere decir que esos milagros no han sido hechos con el poder de Cristo. Sin embargo, los milagros han sido hechos. Y si no han sido hechos con el poder de Cristo, ¿con el poder de quién han sido hechos? Ahora, ¿qué propósito existe para que ocurran estos milagros engañosos y para que aparezcan estos falsos profetas? En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, incluso va un poco más lejos, y mire lo que dice acá. Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, miren a qué punto van a llegar esos milagros, del verso 23 en adelante. San Mateo capítulo 24, del 23 en adelante, dice: entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Alguien puede decir: vengan, que aquí está el Cristo. Y se presenta de tal manera, que solamente el que haya ahondado en su experiencia religiosa podrá distinguir entre la verdad y el error. Ahora miren lo que pasa. Hemos leído nosotros el 23: entonces si alguno dijera, aquí está el Cristo, allí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los elegidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, aquí es, en el desierto está, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. ¿Se dan cuenta que uno tiene que tener los ojos bien abiertos? Ahora, ¿cuál debe ser la primera regla, o el termómetro, o la medida para determinar si algo viene de Dios o viene del diablo? Más directo no podemos ser. Vamos a ir a la primera epístola de Juan, el capítulo 4, y el verso 1. ¿Qué consejo nos da la Biblia para distinguir entre el error y la verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¡Qué bien! Esto sí que es interesante. La palabra de Dios nos dice: probad los espíritus si son de Dios o no. Pero ¿cómo uno los prueba? ¿Cómo uno logra distinguir entre el error y la verdad, entre un falso profeta y un verdadero? ¿Será que uno se dirige a la persona y uno le dice: dígame, señor, ¿usted es un falso profeta o es un verdadero profeta? ¿Será que hay algún termómetro que uno lo coloca debajo de la axila o que lo pone en la boca? Un termómetro de tipo espiritual que permite determinarlo. Acá dice que hay que probarlo, mis amigos, probarlo. Muy bien. Cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, Él dejó dentro de su iglesia dones. Y me gustaría que fuésemos nosotros a leer este versículo, que es muy importante. Libro de los Efesios, el capítulo 4. Y ya vamos a entrar en el tema y van a ver qué interesante que se va a transformar. Libro de los Efesios, el capítulo 4, del verso 10, vamos a leer al verso 13, del 10 al 13. Efesios 4, 10 al 13. Miren lo que dice. El que descendió, Él mismo es el que también subió
sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Está hablando de Cristo, Jesús, descendió y subió. Y el 11 dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Ahora dice el verso que sigue, ¿para qué fueron dados estos dones? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la iglesia. ¿Hasta cuándo existirán esos dones? Pero noten que increíble, cada versículo viene la pregunta, ¿para qué, hasta cuándo? Y ¡paf! La respuesta, probar los espíritus. Miren qué notable, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahora ustedes se dan cuenta, miren, estos versículos, yo no sé si ustedes llegan a captar la importancia de estos versículos. Por esto, fíjense, miren, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él vino a dar su vida por su iglesia, por la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Acá no aparece el nombre en la Biblia, no le pone ningún nombre. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y murió y dio su vida por su iglesia, Él que descendió, antes de subir, dejó dones en la iglesia. Esos dones fueron dejados para la edificación de la iglesia y para que lleguemos a una unidad en la fe, para que no haya allí discrepancias y para que uno no esté tirando para un lado y el otro para el lado, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, o sea, para el crecimiento espiritual del individuo. Ahora miren qué interesante. ¿Cuáles fueron los dones que dejó el Señor Jesucristo? Mire, empieza diciendo que dejó apóstoles. Miren, ustedes síganme, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Ahora, estos 5 dones que acabamos de leer, cuando leemos estos 5 dones, ¿qué es lo primero que ustedes piensan acerca de estos 5 dones que Jesucristo dejó en la iglesia? ¿Saben lo que yo pienso cuando leo esto? ¿Cuál fue la misión del Señor Jesucristo acá en la tierra? ¿Por qué Él vino a esta tierra? Con una triple misión. Predicación del Evangelio. No solamente vino a predicar, Él vino también a educar, a levantar el nivel de la gente a un grado de educación, pero la triple fase del ministerio de Cristo fue también sanar. Así que Él cumplió con esa triple fase: predicar, educar y sanar. Ahora miren qué curioso. Los 5 dones que el Señor Jesucristo dejó en su iglesia precisamente son para predicar a través de los pastores y de los evangelistas. Un servidor es un evangelista. Por muchos años ha sido un pastor de iglesia, pero actualmente, a pesar de que estamos conectados con el programa de televisión Ayer y Mañana, nuestra tarea dentro de esos dones espirituales que el Señor dejó en la iglesia, me corresponde la tarea de ser un evangelista, o sea que está predicando permanentemente la palabra de Dios. Ahora, después dice acá que dejó también aquí, dejó el otro don, los apóstoles. ¿Cuál era la tarea de los apóstoles? Enseñar, educar. Se dan cuenta, pastores y evangelistas predicar, apóstoles enseñar. Y dice después doctores, sanar. Pero dice además algo más. Otro don que había era profetas. Y acá empezamos, mis amigos. Acá comienza el problema. Escuchen bien. Si el Señor Jesucristo dejó esos dones
en su iglesia, antes de que Él ascendiera, esos dones deben estar en su iglesia. Y si esos dones no están en la iglesia, entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me toca visitar, mis amigos, diferentes tipos de iglesias. Visito las iglesias de los queridos hermanos pentecostales, me invitan a predicar, y yo lo hago con un gozo y cuánto amor que uno encuentra, cuánto fervor. Después de una iglesia de un espíritu alegre, jovial, vibrante, me toca ir a predicar a una iglesia que por la liturgia que tienen son más tranquilos, más sosegados. Visito a los hermanos presbiterianos, pero cada uno alaba a Dios, uno de una manera, el otro de la otra manera. Me toca visitar una iglesia bautista, me invitan también algún sacerdote a ir allí un domingo de mañana a poder presentar el evangelio a los hermanos católicos. O sea, yo visito a todos y me abren la oportunidad, tomo la Biblia, hablo y los amo a todos. Ahora, escuchen esto. En muchos lugares donde me ha tocado ir, cuando hemos analizado este versículo, me dicen lo siguiente: bueno, entonces nosotros somos la iglesia verdadera. Y yo digo, ¿por qué? Porque tenemos los pastores que predican. Bueno, está bien. Ahora escuchen, yo les voy a decir algo. Yo no tengo nada en contra de los pastores, porque yo soy también un pastor. Pero en este país hay muchos que se ponen el nombre de pastor, mis amigos, que no tienen, mis amigos, tienen muy poca preparación, mis amigos. No han hecho los estudios teológicos, no han hecho los estudios universitarios, los estudios superiores. Sin embargo, yo les digo una cosa, nosotros nos hemos encontrado con personas que nosotros hemos ofrecido un curso bíblico a través de la televisión, y hay personas que han terminado el curso y nosotros le hemos mandado el diploma que terminaron el curso, y algunos consideran que ese es el diploma que los acredita como pastores, y ya son pastores porque terminaron allí el curso, mis amigos. Bueno, pero no importa, yo sé que el pastor es un hombre llamado por Dios, pero les quiero decir que el hecho de que en este país donde hay tantas facilidades, donde cualquier persona que tiene una creencia renta una bodega y abre una iglesia y dice, se proclama el pastor y mis amigos siguen, bueno, está bien. Yo no estoy condenando nada, pero a lo que voy a decir, me dicen, tenemos nosotros pastores, tenemos evangelistas, tenemos doctores, tenemos maestros, tenemos profetas. Cuidado, amigo, le digo. Dígame, ¿qué es un profeta? Y ¿saben lo primero que me dice? El que predice el futuro. Entonces yo le digo, ¿los profetas son elegidos por Dios? Sí. Yo le digo, también los espiritistas predicen el futuro. Los médiums, los clarividentes, sin embargo no son profetas. Mis amigos, en esta noche nosotros vamos a dedicar un poquito de tiempo para estudiar las características que realmente debe reunir un profeta. No solo las características espirituales, no solamente sus creencias, sino vamos a ver las condiciones físicas que los profetas bíblicos debían reunir física o anatómicamente cuando ellos estaban en visión. Así que si cualquier persona me aparece hoy día diciendo yo soy un profeta, pues me debe reunir las mismas condiciones que reunieron los profetas de la palabra de Dios, porque si no reúnen esas condiciones, mis amigos, es suficiente razón para decirle, ese no es un profeta de Dios. Entonces ahora vamos a ir a ver cuáles son esas condiciones que se deben reunir. Vamos a hacer una pregunta antes, quizás esta. Supongamos que apareciera acá una mujer y venga aquí adelante y tenga una toga blanca bien limpia, planchada, y aparece delante de nosotros y viene acá adelante con una mirada perdida y con un rostro que impresiona a todo el mundo, y entonces la mujer dice, yo soy una profetisa de Dios. ¿Cómo podemos saber si puede ser una profetisa o no? Bueno, quizás alguien diga, es falsa, sáquenla de acá. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es una mujer. La mujer no puede ser profetisa.
es falsa, solo el hombre puede ser profeta. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque es bueno saberlo. Si la palabra de Dios no admite que una mujer puede ser profetisa, de acuerdo, pero si la palabra de Dios lo admite, pues tenemos que aceptarlo también. Vamos a tratar nosotros de leer, por lo menos de todos los versículos que tengo aquí, por lo menos uno, mis amigos. Vamos a ir al libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 21, versos 8 y 9. Muy bien, si están, leo. Y el otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía, ¿cuántas hijas tenía? 4. ¿Y qué pasaba con estas hijas? Profetizaban. Y podríamos seguir buscando versículos más, podríamos hablar de Hulda, podríamos hablar de Débora, podríamos hablar de otros casos de mujeres que aparecen en la Biblia que eran profetisas. Así que por el hecho de que sea un hombre o una mujer, no podemos decir que el tal puede o el otro no, porque la Biblia no hace exclusividad del don de profecía a mujeres o a hombres. Así que no olvidemos eso. Ahora miren, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, y después entramos de lleno al corazón del tema. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de Elia. Y acá vienen las dos características de esa mujer pura representando a la iglesia de Dios. Los cuales guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué otra cosa dice? ¿Tienen qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Dos características definidas, características que no pueden ser cambiadas. Guardará los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ya sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, lo hemos visto a través de toda la cruzada, los mandamientos que Dios dio en las tablas de piedra. Pero ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. Libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el verso 10 dice directamente lo que es el testimonio de Jesucristo. Al terminar el verso número 10 dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo. Así que, además de guardar los mandamientos de Dios, esta iglesia que esperará el retorno de Cristo, además de tener los dones espirituales que el Señor Jesucristo dejó en su iglesia, que han sido dejados para la predicación del Evangelio, para la educación y para la sanidad, para el cuidado del cuerpo, el Señor Jesucristo, como una de las notas distintivas, fue dejar en su iglesia profetas o profetisas. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las condiciones que debe reunir un verdadero profeta. Vamos a ir inmediatamente. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer entonces el verso número 2. Leemos allí lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿es de quién? Escuchen, abran bien grandes los ojos, abran el entendimiento. Hay muchas creencias en el mundo que cuando hablan de Jesús lo presentan a Él como el espíritu elevado, como el maestro, como el gran filósofo, como el fundador de las iglesias cristianas. Lo presentan a Cristo de muchas maneras, pero acá dice que el Espíritu que no lo presenta a Cristo como venido en carne no es de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que el Espíritu, Cristo venido en carne? Ustedes recordarán que nosotros vimos una noche en una de estas reuniones, nosotros mencionamos un versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que existió no fue hecho.
Allí está hablando acerca de Cristo, de Dios, pero en manera especial de Cristo. Y termina otro versículo diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Y esa misma noche nosotros dijimos que grande era el misterio de la piedad. Dios, o sea Jesús, se anonadó, tomó forma de carne humana, note, de carne humana, y después murió, resucitó, fue ascendido a los cielos. Pero el profeta verdadero reconoce y acepta que Cristo es mucho más que un espíritu elevado, que es mucho más que un filósofo, que es mucho más que un gran maestro, que Cristo Jesús vino a esta tierra con un propósito, vino tomando la naturaleza de la carne humana para morir por la raza humana, para satisfacer la demanda del pecado, y por la gracia de Él y la justicia en Cristo, yo puedo alcanzar la vida eterna. Así que ese es el primer punto para probar a un profeta falso de uno verdadero. ¿Qué es lo que piensa acerca de Cristo? Podrá decir hermosas palabras, pero donde hay que tocarlo y hay que probarlo es ¿qué es lo que piensa acerca de Cristo como el que salva y redime y perdona el pecado? A ese punto. Y si cuando uno habla con esa persona y dice, no, esas cosas déjela, no, Jesús es... Mis amigos, es suficiente. Porque si se deja a un lado la mediación de Cristo para la redención de la raza humana a través del perdón de los pecados, mis amigos, se está dejando lo fundamental de la fe cristiana. Así que no olviden, ese es el punto número 1, que no debemos olvidar. Ahora, vamos a leer punto número 2, libro de Deuteronomio capítulo 13. Libro de Deuteronomio, el capítulo 13. Característica número 2. Capítulo 13. Y vamos a leer del verso 1, vamos a leer al verso número 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal de prodigio, o sea milagro, y acaeciere la señal o el prodigio que él dijo, o sea, ocurre lo que dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Yo estoy seguro que cuando ustedes escucharon estos versículos, alguno de ustedes dirá, bueno, pero está bien, lo que está diciendo es correcto, es cierto, pero ¿qué problema hay con esa característica? Ya sabemos que si aparece un profeta o una profetisa y dice algo y ocurre exactamente y nos quiere llevar detrás de dioses extraños, ya sabemos que es falso. Yo voy a aumentar un poco más este segundo punto a través de algo que ojalá que el Dios del cielo nos ayude a entender. ¿Saben por qué? Porque ustedes corren el peligro como yo de ser engañados en este preciso punto que estamos tratando. Y vamos a ver 2 de Pedro capítulo 1 y el verso 21, otro versículo que ayuda a entender un poquito más este punto. 2 de Pedro, el capítulo 1 y el verso 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, escuchen esto. Si llegara a aparecer alguna persona hoy día delante de ustedes y viene y les dice, yo soy un profeta o una profetisa, y dice algo que va a ocurrir, o hace un prodigio, y ocurre, noten que ocurre. Pero si esa persona trata de inculcarnos
cualquier tipo de enseñanza. Acá dice, y nos lleva detrás de los dioses extraños. Yo sé que cuando uno piensa dioses extraños, uno piensa en ídolos, en baales, en cosas raras, y uno dice, no, yo no voy a caer en esto. Pero eso es mucho más abarcante. Cuando esa persona que dijo que iba a ocurrir, o que ocurrió el prodigio, o que dio una profecía, y que ocurrió, y se aparta en lo más mínimo de lo que Dios reveló a los profetas de Dios que aparecen en la Biblia, porque acabamos de leer que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que si a mí me aparece una persona diciendo que es profeta de Dios o profetiza y no está de acuerdo en su vida y en su predicación con todo lo que está en este libro, es falso, porque Dios no va a revelar a través del Espíritu Santo a los profetas de Dios una cosa y le va a revelar a una persona nueva que aparece una cosa diferente, porque ese es el Espíritu Santo el que trabaja. Así que si una persona trata de desviarnos de cualquier punto que aparece en la Biblia, tenemos que abrir bien grandes los ojos. Ahora yo les voy a decir, yo me he encontrado con personas que han pretendido ser profetas o profetizas, me he encontrado. Al llegar la época del fin parece que están proliferando más y apareciendo más. Ahora, a veces esas personas con las cuales uno habla, yo les digo una cosa, son personas que lo dejan a uno confundidos, porque son personas que tienen una apariencia de santidad y de consagración, que uno dice, pero esta persona tiene que ser porque es santa y es consagrada. Pero si en la relación con esa persona uno descubre que se está desviando, y yo les digo una cosa, yo en este momento me acuerdo de una persona que tenía engañada a una cantidad de gente y decía cosas y ocurrían fenómenos, ocurrían milagros, ocurría esto, y toda la gente estaba pero creída, y decía de la Biblia que había que hacer esto, que había que hacer aquello, el otro. Nadie le podía sacar de la cabeza de que no era una profetisa, sino que no estaban haciendo esto. Pero ¿saben después cómo fue infiltrándose Satanás? Fue con respecto a qué es la santidad, cómo se alcanza la santidad. Ustedes saben que la santidad es un proceso de toda la vida, pero ¿saben qué empezó a enseñar? Empezó a enseñar que para alcanzar la santidad uno tiene que pecar. Entonces después de pecar se puede llegar a la santidad. Y entonces esa profetisa cometió adulterio y llevó en otros tipos de pecado. ¿Por qué? Porque después del pecado es cuando uno puede buscar la santidad. Mis amigos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo no necesito ir a pecar para buscar la santidad. Yo tengo que buscarlo al Señor Jesús para que Él me ayude a no pecar, mis amigos. No es a través de cometer el pecado que uno va a Dios, sino es yendo a Jesús que uno deja de pecar, mis amigos, porque Él da la fuerza. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Tercera característica, libro de San Mateo, el capítulo 7, el verso 20. San Mateo capítulo 7 y verso 20, otra característica. ¿Qué dice allí? Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando Dios hace algo, Él no lo hace, mis amigos, por un día, por unas horas, por una semana. Cuando Dios hace algo, Él siempre trata de lo que hace acerque a la persona a Dios. Dios nunca le va a hacer un mal a la persona. Una vez en un país de Sudamérica, estaba en ese país, y llegó un gran predicador y sanador a un estadio. Iba a reunir miles y miles de personas, y entonces iban a llevar allí a cabo una sesión de sanidad. Yo les digo una cosa, yo creo en el poder de Cristo. Yo creo que no hay mal que no pueda ser curado en una persona. Pero también saben que les digo una cosa, hay muchas cosas que se hacen que no son hechas como corresponde, y se utiliza la sugestión
se utiliza poderes extraños y muchas veces se hacen engaños premeditados, y no me digan que no se los hace, porque a mí me ha tocado atender varias personas que han venido a hablar conmigo desesperadas en una angustia terrible, porque eran personas cristianas perteneciendo a diferentes denominaciones, y el sanador que iba a oficiar allí en el programa habló de antemano con ellas y ellas le contaron el mal que tenía. Dice, bueno, mire usted, para dar fe a la gente, cuando lleguemos al momento final de la sanidad, usted levante la mano y usted diga que ha sido sanada, diga que ha sido sanada. Y ha habido personas que han venido a hablar conmigo que han dicho que han sido sanadas cuando en realidad no lo han sido, y como lo han dicho delante de tantas personas, esas personas tenían un cargo de conciencia que llorando y con lágrimas en los ojos me decían a mí, ¿y cómo Dios puede perdonarme ahora de algo que he hecho delante de tanta gente en común acuerdo? Yo creo en el poder de Dios, creo que Él tiene poder para sanar, pero mis amigos, también creo que debemos tener los ojos abiertos por los engaños que ocurren. Y quiero decirles una cosa, hay una tendencia humana a fabricar milagros, hay que tener cuidado con fabricar milagros. Un milagro debe resistir el examen científico y médico, lo debe resistir. Si no lo puede resistir, mis amigos, hay peligro allí, hay peligro de que no sea un milagro. O sea, debe ser suficientemente fuerte para admitirlo. Ahora, cuando estábamos entonces en ese estadio, porque fui a la reunión, miles y miles de personas, llegaban ambulancias, llegaban enfermos, y llegó el momento, el final, el epílogo, cuando allí la persona a cargo dijo, todos aquellos que tengan un mal físico, por favor vengan adelante. Ustedes lo van a ver, miren aquí arriba, en los ojos espirituales, van a verlo a Cristo, y ustedes piensen que van a ser sanados, ejercen fe y van a ser sanados. Dijo, hay alguien que tiene muletas aquí presente en esta noche. Y yo iba precisamente caminando al lado de uno que tenía muletas, y él dijo, deje caer sus muletas, que el Señor lo ha sanado. Y mis amigos, yo casi miro una cosa, ¡paf!, se le cayó una muleta. Y sigue caminando más y se le cae la segunda muleta. Yo digo, este hombre ha sido sanado, es un milagro. Y seguía caminando, y seguía caminando, y seguía caminando. Y entonces llegó adelante y no necesitaba la muleta para caminar. Y entonces dijo, ¿quién ha sido sanado? ¿Quién ha dejado las muletas y ahora puede caminar sin el uso de ellas? Y este hombre levantó las dos manos. Y entonces yo, frente a eso, la curiosidad, le dije, dígame, usted no me haría un favor, ¿por qué no me da su nombre y dirección y el teléfono? Y me lo dio. Entonces, pasado unas 2 semanas, yo lo visité a él, sin conocerlo, llego a la dirección que él me dio a la casa, golpeo la puerta y oigo una voz que parecía de ultratumba y me dice, pase. Pero yo no quería pasar si no realmente no me abría la puerta. Y entonces de vuelta me dice, pase. Entonces abro una puerta y no había nadie ahí, golpeo la otra puerta, pase. Entonces yo entraba a la otra puerta y parece que todas las habitaciones que tenía era una detrás de la otra. Y finalmente llegué al final de todo, donde estaba el hombre que había sido curado por el milagro, mis amigos. Ya ni siquiera con muletas caminaba, estaba postrado en la cama, mis amigos. Ese no es un milagro de Dios. Hemos visto, por su fruto los conoceréis. El milagro de Dios es algo que permanece. Cuando Dios cura, cura. Cuando Dios sana, sana. Cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios limpia, limpia. Y cuando Dios hace algo, lo hace para el bien nuestro y para acercarnos a Cristo y a la salvación, a la vida eterna. Así que cualquier cosa que ocurra que nos aparte de lo verdadero es falso. Otra característica más, libro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20, Antiguo Testamento. Libro de Isaías, capítulo 8, versos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo a su Dios, apelará por los vivos a los muertos. Aquí está hablando de los mediums, de los espiritistas, pero ahora el verso 20 dice cómo hay que probarlo. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto que dice, porque no han amanecido. O sea, que el profeta de Dios acepta la vigencia de los 10 mandamientos, pero también reconoce la validez del testimonio. Si viene un profeta o una profetisa y me dice a mí,
Sí, profesor, está muy bien todo, los mandamientos, está bien todo, pero hay uno de ellos que es muy anticuado. Ese mandamiento de no cometer adulterio, hoy día con el mundo como están, no se puede. Mis amigos, falso, porque no me está aceptando los mandamientos de Dios. Si viene una persona y tengo la Biblia, el testimonio, acá dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso es porque no hablan eso, son falsos. Si viene un profeta y yo hablo con él de la Biblia y digo esto y digo lo otro, y él me dice, profesor, está bien, pero sabe una cosa, el Antiguo Testamento, ustedes saben que se lo conoce con el nombre del Viejo Testamento, eso hay que dejarlo a un lado, lo único que importa es el Nuevo Testamento. Mis amigos, cualquier profeta que venga a decirme eso, es suficiente razón para descartarlo. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para redarguir, etcétera, etcétera, etcétera. Toda escritura. Y al decir toda escritura es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis amigos. La única manera de poder entender el Nuevo Testamento es a través del Antiguo. Porque ¿cómo sabemos que es verdadero lo que se cumple en el Nuevo Testamento si no estuviera en el Antiguo? ¿Cómo yo podría saber que Cristo es el Hijo de Dios si no aparecieran en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todas las profecías que ven indicando que Cristo iba a cumplir esta condición, esta, aquella y la otra? Claro, el cumplimiento viene en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo y el Nuevo son dos complementos que se unan maravillosamente bien. Así que esa es otra característica del profeta de Dios. Y entonces ahora vamos a ver un poco las condiciones físicas cuando un profeta estaba en visión. Vamos a ver un poquito el caso del profeta Daniel. Vamos a ir al capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Vamos a empezar leyendo el verso número 16. Miren lo que dice. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 16. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión, acá estaba en visión, con la visión, se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Primer característica, cuando el profeta de Dios estaba en visión, perdía la fuerza física. Número 1. Número 2, el verso 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. El profeta de Dios, cuando tiene una visión, deja de respirar, pierde su aliento. Ahora, ¿qué les parece si nosotros hacemos una prueba ahora y vamos a descubrir si hay algún profeta o profetisa de Dios aquí entre el público presente? Podemos hacer la prueba. Yo le voy a pedir a una persona que se tape la nariz, pero que no me la deje un poco abierto por ningún lado, que se tape completamente la nariz y que deje de respirar 5 minutos nada más. Y que otro vaya rápidamente al teléfono y que llame a la policía y al servicio de las pompas fúnebres, la funeraria. ¿Saben por qué? Porque si deja de respirar 5 minutos, se va a quedar sin respirar, mis amigos. La capacidad pulmonar nuestra nos da para 2, 3 minutos al máximo. Yo controlaba en Acapulco a los buceadores que se largaban de arriba sin oxígeno, que iban a buscar erizos y otras cosas abajo, y controlaba cómo se largaban, iba abajo sin ningún equipo, porque esa gente no tenía, era gente pobre, aldeanos, iban a buscar los erizos abajo y volvían con eso para vender al turista. Y a veces yo controlaba el que más duraba, algunos duraba 2 minutos 10, 2 minutos 30, 2 minutos 40, y cuando salían, con qué gana que respiraban, mis amigos.
Pero el profeta de Dios, cuando está en visión, puede estar 15 minutos sin respirar, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo el tiempo que sea necesario, porque eso es una evidencia de que es el profeta de Dios. Así que, número 1, pierde la fuerza. Número 2, deja de respirar. Número 3, tengo que ir rápido. Tiene los ojos abiertos, abiertos. Un rostro agradable, normal. Y después recobra la fuerza física. Cuando terminó una noche una presentación de un tipo de este tema en una conferencia, se me acercó un señor y dijo: mire, yo soy un profeta de Dios, soy medium, pero también profeta de Dios, y se lo voy a demostrar. Mis amigos, ese hombre entró en estado de trance y empezó. ¡Ay, el rostro de él! Yo no sé cuántos demonios tenía allí junto, porque a veces me parecía que me iba a comer vivo, a veces esto, a veces el otro. Estábamos en un cuarto pequeño, yo decía: ¡ay, que termine pronto la visión, porque me va a sacar todo el oxígeno que hay acá dentro de esta habitación! Porque respiraba no solamente el aire de él para los pulmones, sino me sacaba todo el oxígeno ahí de la habitación, mis amigos. Termina la visión, termina el estado de trance en el cual estaban, y me dice: ¿vio que soy profeta de Dios? Y me dice: ¿qué fue lo que le dije? Me pregunta. Y yo le digo: ¿usted va a creer y aceptar lo que me dijo? Me dice: por supuesto. Bueno, mire, usted me lo está pidiendo, pero usted me lo va a creer. Claro, claro que sí. ¿Sabe lo que me dijo? No me escuches porque soy un falso profeta. No pude haber dicho eso. Sí, usted lo dijo. No, pero no, sí, lo dijo eso. Usted es un falso profeta. Ahora, mis amigos, el Señor Jesucristo dejó dones en su iglesia: apóstoles, doctores, evangelistas, pastores, dejó profetas, y los profetas que el Señor Jesucristo dejó en su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, deben reunir las mismas condiciones que reunió el profeta Daniel y los otros profetas de la Biblia. Alguno estará preguntando: profesor, ¿y en la iglesia adventista se ha manifestado el don de profecía? Y yo les digo que sí. ¿De qué manera? Qué interesante que es. Ustedes recuerdan que el sábado de noche nosotros vimos esa profecía de los 2300 años, extraordinaria profecía. Cómo al final de los 2300 años, cuando todas las verdades debían ser restauradas, y cómo en todo el mundo, en Chile, Lacunza, un sacerdote chileno, en Estados Unidos, Guillermo Miller, en Alemania, Wolf, Hotzenpeter, allí en Holanda, el director de la biblioteca, Oller y Pettenbocks en los países escandinavos, Noruega y Dinamarca, y podríamos seguir hablando de Irving allí en Inglaterra, y podríamos seguir hablando de Rusia, de aquí y de allá. Cómo, de acuerdo a la profecía bíblica, surge en todo el mundo un movimiento restaurador de las verdades que habían sido pisoteadas y echadas a tierra por el anticristo. Alrededor de esa época, Dios llamó a una señorita, porque era una época donde todas esas verdades, noten, estaban surgiendo, y con toda esa gente que estaba predicando y estudiando la palabra de Dios, Dios le empezó a dar visiones proféticas a una niña, Ellen Harman. Esta niña, cuando tenía 9 años de edad, iba cierto día a la escuela y fue perseguida por otras niñitas. Le tiraron una piedra, le dieron en la frente y la pobre Ellen cayó desmayada. Se recuperó, trató de ir a su casa con la hermana Melissa que ella tenía y volvió a caer. Finalmente la llevaron a la casa y estuvo por semanas y semanas entre la vida y la muerte. Tuvo que dejar de estudiar con su 2º a 3er grado de escuela primaria. No pudo estudiar más. A los 14 años aparecieron las primeras visiones en Ellen, pero ella nunca le comentaba a nadie porque tenía una salud tan débil y era una persona que nunca quería decir nada porque no quería hacer nada para dar impresión de orgullo o darse importancia.
sino que era una persona sumamente humilde y sumamente, ¿cómo se llama? Era una persona entregada en los brazos de Jesús. A los 17 años tuvo su primera visión. Y qué curioso es que justo en 1844, cuando todo ese movimiento de las verdades restauradas van surgiendo, aparece ella. Ahora yo quiero decirle algo. Ellen Harmon, que después se casó con Jaime White, por eso el nombre de ella es Elena G. de White. Quiero decirles algo bien claro. Ella no es la fundadora de la Iglesia Adventista. Si Ellen G. de White o cualquier persona fuera el fundador de la Iglesia Adventista, yo les digo una cosa, yo no la acepto, la Iglesia Adventista, ni estaría aquí. Ella fue una de tantos aquellos que surgieron restaurando con todas esas verdades. Ahora, mis amigos, las visiones que ella tuvo, pero fueron extraordinarias. Cientos y cientos y cientos de testigos oculares la podían examinar cuando estaba en visión. Ellen G. de White es una persona que ha sido reconocida dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, yo tengo acá un párrafo de este libro que de paso es maravilloso, se llama Elena G. de White, Profeta del Destino, de un periodista, René Novegen, que este periodista entrevistó también. Él habla mucho acerca de la obra de Nostradamus y compara a la señora White con Nostradamus y compara a la señora White con Jane Dixon, que todavía vive en Washington, D.C. y que es consultada por los presidentes de Estados Unidos y otras cosas. Y él hace ver directamente la diferencia entre todos ellos. Y dice que tanto Jane Dixon como los otros tenían poderes para hacer esto, aquello, lo otro, pero no reunían las características de una profetisa o profeta de Dios como la señora White. Pero mire, quiero darles un pequeño detalle aquí. Por ejemplo, hay una publicación que dice Notable American Women, mujeres notables de Norteamérica, y está incluida la señora White allí. Y mis amigos, no ha sido preparado por ninguna organización religiosa. Quiere decir que esta mujer tenía algo. Si nosotros dejamos a un lado los aspectos espirituales, por el solo hecho de incluirla en esto ya está diciendo mucho. Pero miren, cuando ella tenía las visiones, en muchas ocasiones se invitaba a cualquiera del público que pudiera pasar adelante. Me acuerdo del Dr. Brown. El Dr. Brown era un crítico acerbo de ella. Y cuando estaba en una visión cierta vez, las visiones de la señora White iban desde los 15 minutos, a veces llegaban hasta 3 horas. Le pasaba exactamente como los profetas bíblicos, primero débil, después dejaba de respirar, los ojos abiertos, después una fuerza sobrenatural. Hace poco he estado en Washington, D.C., en una habitación allí, hay una Biblia que ella la tuvo cierta vez cuando tenía una de las visiones, y la levantaba con la mano, iba dando vueltas a las páginas diciendo los versículos bíblicos. Pero mis amigos, yo traté de levantar la Biblia con las 2 manos y apenas la podía sostener. Era grande, pesada, y ella con una sola mano, lo que no hubiera podido hacer en condición natural, lo sostenía alto y iba dando la vuelta a los versículos. El doctor Brown pasó adelante, le invitaron a que pudiera chequearla desde el punto de vista médico y se acercó, y lo primero que hizo fue taparle la nariz, le tapó la boca, y estuvo un buen rato, y empezó a transformarse completamente su rostro en una palidez cadavérica. Y entonces de pronto se empezó a retirar, se empezó a irse. Y las personas que estaban presentes, doctor Brown, no se vaya. ¿Qué fue lo que ha pasado aquí? Díganos qué es lo que usted opina ahora. Dice, es increíble. Esto no lo entiendo. Dice, doctor Brown, ¿pero qué es lo que pasa? Explíquese, dígale, quería ir si no lo dejaban ir. Explíquese. Dice, no respira, no respira. En ciertas ocasiones le traían, cuando ella estaba en visión, algunos espejos y lo ponían delante a ver si lo empañaba. Mis amigos, la señora White se ha anticipado a la ciencia de una manera increíble. Por ejemplo, en el pequeño prólogo de este librito, algunas de las cosas que ella ha dicho, una persona con 2º grado, mis amigos. Por ejemplo, habló acerca de las grasas de origen animal, el peligro del azúcar, cómo produce las enfermedades del corazón. Mis amigos, ¿qué es lo que hoy día se ha descubierto? Habla entonces acerca de la contaminación del aire, del agua y del suelo, las condiciones que se iba a llegar, hoy día que dicen los ecólogos. Habla del tabaco diciendo que era un veneno, cuando en la época de ella se recetaba fumar. ¿Por qué? Porque decía que mataba los microbios y los virus del pulmón.
Mis amigos, el alcohol dice que ella decía que producía daños irreparables en la muerte de las células del cerebro. Hoy día que se ha descubierto que es exactamente así. Otra de las cosas que ella llegó a decir, por ejemplo, dice que las drogas que toma una mujer afectan directamente al feto que está en ella. Y hoy día se lo ha descubierto exactamente, eso también. Después, mis amigos, por ejemplo, hablando acerca del cáncer, en la época de ella dijo, el cáncer es producido por ciertos tipos de virus. Y por muchos años nunca se llegó a comprobarlo. Hoy día se lo ha comprobado, mis amigos. Otra cosa que ella dice, el sistema nervioso, cómo trabaja la mente a través de óndulas. Habla acerca de los rayos X. Y mis amigos, yo podría seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero no dispongo del tiempo. Ella escribió 72 libros. Libros de todo tipo, libros de nutrición, libros de salud, libros para los jóvenes, cómo educar a los niños en el hogar. Escribió libros acerca de las escenas escatológicas. En visión ella vio todo el proceso de cómo se originó el mal allí en el cielo, la lucha entre Satanás y entre Dios. Entonces ella vio proyectándose al futuro cómo esa lucha iba a pasar acá en la tierra. Yo les digo una cosa, mis amigos, y quiero hacer una confesión pública en esta noche. Algunas personas me vienen a mí y me dicen, profesor, ¿de dónde usted saca el contenido de los temas? Bueno, en primer lugar lo saco de la Biblia. Porque la Biblia por sí solo, de acuerdo a la señora White, es suficiente para mostrar al hombre el camino a la vida eterna. Pero mis amigos, después de la Biblia, yo tengo que reconocer públicamente que gran parte de mis mensajes, la estructura, lo obtengo de la lectura de los libros del Espíritu de Profecía de Elena G. de White. Mis amigos, es un contenido extraordinario. Nos muestra tal cual como somos, y a algunos no les gusta, porque pone el dedo en la llaga y no les gusta a algunos. Pero, mis amigos, yo les digo una cosa, a través de todos los libros que yo he leído de ella, a mí me han acercado a Dios. Y aquello que me acerca a Dios yo no lo voy a desechar, yo lo voy a leer. Pero ella en ningún lugar reemplaza lo que dice la palabra de Dios, mis amigos. No lo reemplaza. Así que yo en esta noche llegó el momento de terminar. Vamos a tener una palabra de oración y dar gracias a Dios por la presencia de Él y las bendiciones que Él nos ha dado. Cariñoso y buen Padre que moras en el cielo, queremos en esta noche darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones que tú nos das, aunque nosotros no las merecemos. Te quiero rogar que tú bendigas a cada uno de los presentes en las necesidades que tengan. El que necesita salud, que tú te acerques a él como el médico de los médicos. El que está queriendo crecer en ti, que le falta la fe, pues haz que pueda tener una nueva experiencia espiritual contigo. Y si hay alguien que en este momento tiene una carga en su alma, que está sufriendo, pues acércate a él y suavízale las heridas de su corazón. Tampoco queremos olvidarnos de aquellos que no están con nosotros, de la juventud del mundo, de los que están allí en un camino perdido y equivocado, de los que están pasando por la angustia de un hospital con alguna enfermedad, de aquellos que han experimentado la pérdida de algún ser querido. Señor, trae consuelo, paz, esperanza y bendición a todos aquellos que sufren. Y ahora queremos pedirnos al retirarnos de este lugar, que la paz tuya y la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañen donde nosotros vayamos. Que tus ángeles estén a nuestro lado cuidándonos, y haz que día a día, al examinar tu santo libro, que podamos ir nosotros creciendo en Cristo Jesús. Porque lo que más importa es conocerlo a Cristo. Tener una relación estrecha con Él, una relación íntima con Él, sentirnos a nuestro lado cuando nos arrodillamos, oír el susurro de sus consejos a nuestro oído, ayudándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por Jesús hoy, gracias por Jesús mañana, gracias por Jesús por toda la vida, por todos los siglos de la eternidad. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, en quien te lo pedimos y damos las gracias. Amén.